existiera tu plan perfecto, sin condiciones, sin méritos míos, solo tu amor. No fue por lo que hice, no fue por mi fe, solo tu gracia eterna. Me escogiste por tu gracia, no por obra, sino por amor. Desde antes del tiempo, tu propósito en mí, me llamaste hijo, por tu voluntad. Qué pequeño soy yo para ser elegido sin merecerlo. Tu misericordia me alcanzó, humilde reconozco tu soberanía. No fue por lo que hice, no fue por mi fe, solo tu gracia eterna. Me escogiste por tu gracia, no por obra, sino por amor. Desde antes del tiempo, tu propósito en mí, me llamaste hijo, por tu voluntad. Eternidad en tus manos, mi identidad segura, no por mí, solo por ti, tu amor que me escogió. Me escogiste por tu gracia, no por obra, sino por amor. Desde antes del tiempo, tu propósito en mí, me llamaste hijo, por tu voluntad, tu gracia eterna, tu elección perfecta. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, ¿verdad? Y tenemos un invitado que es el hermano Claudio González, que va a estar compartiendo con nosotros. Yo he estado, agradezco mucho, yo sé que vamos a hablar de la elección, ¿verdad? De cómo funciona la elección que Dios hace. Y yo creo que va a ser beneficioso para todos aquellos que estamos aquí, la elección incondicional. Entonces, bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tu hermano, cómo estás? Bien, bien. Para los que no saben el contexto en parte de la conferencia y en parte de la invitación de Claudio, un hermano, el hermano Omar, en su momento nos invitó a escribir el capítulo de un libro sobre las doctrinas de la gracia. Y realmente fue muy interesante el experimento. Yo personalmente creo que era la persona menos competente que estaba en el equipo haciendo el artículo, y me tocó la perseverancia de los santos, que nosotros vamos a ver al final de esta semana. Y Claudio escribió un artículo muy interesante sobre el tema de ¿verdad? La elección incondicional. Entonces, me gustaría, no sé cómo tú piensas tratarlo, me gustaría, yo creo que sería bueno discutir las preguntas que la gente haga, pero siéntete en la libertad de hacerlo como te parezca mejor. Sí, mira, bueno, primero que todo quiero darle las gracias a Dios y darte las gracias a ti también, Leonardo, por esta iniciativa. Yo creo que es una iniciativa que se necesita en este momento, en especial cuando de tanto en vez surge el tema del calvinismo en las redes y surgen nuevamente estos mitos, estas ideas un poco distorsionadas de lo que nosotros creemos. Y bueno, iniciativas como estas son edificantes para nosotros como pueblo de Dios, para nuestros hermanos.
y también para aquellos que quieren aprender un poco más de lo que realmente creemos los calvinistas. Entonces, yo creo que esta instancia ordenada providencialmente cae en el momento justo y va a haber mucho material muy interesante y muy útil para todos de este evento que se está realizando. Así que yo invito a los hermanos a no perderse las presentaciones de esta semana, van a estar muy interesantes. Y nada, pues, muchas gracias, Leonardo, por eso. ¿Tú nos vas a compartir un poquito de lo que escribiste? Sí. Mira, como tú dijiste, el texto que escribí está en un contexto en donde el hermano Omar quería hacer un pequeño libro de distribución gratuita para los hermanos de la hermandad en la que pertenecemos nosotros, la hermandad de cristianos calvinistas. Entonces convocó a algunos hermanos para que pudiéramos escribir este texto. Y a mí me tocó escribir sobre la predestinación, la elección incondicional y la reprobación. Así que mi intención en esta presentación es leer el texto íntegramente de principio a fin, que la gente vaya escuchando, anotando y sugiriendo algunas preguntas, y al final podemos interactuar con las preguntas de los hermanos y ir respondiendo sus dudas. Claro. Por supuesto, este texto yo lo tengo en formato PDF para compartir, yo lo comparto en mi grupo de WhatsApp íntegramente, porque el texto, como yo lo voy a leer, obviamente no voy a leer las notas al pie y ese tipo de información interesante que puede servirle a los hermanos que quieran el texto. Entonces, muchas citas. Claro, las citas, las referencias, aclaraciones de algunos conceptos. Entonces, los hermanos que deseen este texto pueden consultarme a mí, yo se los puedo alcanzar perfectamente, pueden ir a mi canal, en todos los videos míos yo tengo un link a mi grupo de WhatsApp, en donde ustedes pueden ingresar y contactarse conmigo directamente y les puedo alcanzar el texto. Si tú quieres en el chat privado, tú me puedes dar el ID y yo más adelante lo puedo colocar y puedo colocarlo también en el mensaje del video, en el cuerpo del video, la descripción, para referencias, perfecto, para que las personas puedan acceder. Anyway, yo creo que sería interesante al público, tenemos unas cuantas personas aquí en vivo que agradecemos. Me gustaría saber, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene problemas con la doctrina de la predestinación y de primera mano, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes tienen? Porque yo siento que hay como una ofensa moral con respecto a la situación de la predestinación. Que Dios me predestine a mí, o sea, que yo no tengo opciones. Se ve como una ofensa. O sea, en realidad, claro, el problema más grande con la doctrina de la predestinación siempre ha sido la doctrina de la reprobación. Es una doctrina que en realidad no gusta mucho al hombre. Entonces, y que en el fondo de esa doctrina subyace la idea de que al final es Dios el que decide las cosas. Es Dios el que finalmente determina qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no. Y de repente el hombre, como en el Edén se le dijo, el tentador le dijo a Eva, seréis como Dios. A veces el hombre quiere ser como Dios. Y quiere ser el que elija. Exactamente. Y bueno, y como vamos a ver, no es que la doctrina de la predestinación anule la voluntad del hombre, al contrario. Pero es cierto que nosotros postulamos esa idea, que Dios es Dios finalmente. Así que... Bueno, aquí Julio César dice que él siempre ha querido saber el por qué. El por qué Dios elige a alguno y a otro. El por qué, bueno, el por qué más general es para la gloria de su nombre en su Hijo Jesucristo. El por qué particular, es decir, por qué eligió a Juan y no a Pedro, ese realmente yo no lo sé. Y no te lo podría contestar. Bueno, aunque yo creo que la Biblia nos da pista, ¿verdad? Claro, puede ser, sí, puede ser. Por el puro designio de su voluntad, ¿verdad? Exactamente, sí. Por eso, o sea, a eso me refería yo con la respuesta general. O sea, exacto, todo ocurre por el designio de su voluntad. Pero en términos particulares, ¿por qué eligió a Pedro y a Juan si ambos estaban en la misma condición? ¿Por qué eligió a uno y no al otro? Esos particularismos en realidad yo no los conozco y la Biblia tampoco es que nos haya revelado. Nos revela que es incondicional. Nos revela que no fue por nada bueno o malo que hayan hecho. Pero ¿por qué
en términos de particularidad, ¿por qué a él y no a este otro? Ya es algo que Dios no nos ha revelado. Le podemos preguntar cuando estemos al otro lado cualquier cosa. Ahí nos vamos, vamos a aclarar muchas dudas, la verdad. Ok, entonces, ¿por dónde quieres empezar? Quisiera leer el texto, así que si quieres puedes tomarte un descanso. No hay Voy a ir problema. leyendo el texto. Yo Voy a estoy ir por aquí. leyendo el exacto. Me retiro por el momento. Voy a ir leyendo el texto de principio a fin. Pongan atención y cuando les surjan preguntas, las van anotando y al final del programa, si nos queda algo de tiempo, obviamente las vamos a responder y las vamos a tratar. Inicio. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9, del 10 al 13. Cita, llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para vida eterna y a otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o a muerte. Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 21, 5. Cierro cita. Dios es soberano. Nuestro triuno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo en la creación está ordenado por su consejo y se mueve según su poder, de manera que todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque en términos finales, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Sin embargo, la voluntad de Dios no gobierna todas las cosas sin un propósito en mente. Nos dice Pablo respecto del propósito de la creación lo siguiente. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 3, del 8 al 11. Dios, que creó todas las cosas, las creó para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, y esto conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, la creación es el escenario sobre el cual el drama de la historia de la redención del hombre en Cristo Jesús es manifestado, para testimonio no solo a los hombres, sino también a los principados y potestades en los lugares celestes. La creación es el libro sobre el cual Dios va escribiendo la historia de cómo su Hijo Jesucristo, por amor a su pueblo elegido, vino Él mismo a salvarles. De aquí entendemos que Dios no solamente ordena todas las cosas en la creación según su propósito, sino que también el sentido de ser de la creación misma, incluido el hombre como parte de ella, se halla en Dios, el cual se manifiesta en la persona de su Hijo, Cristo Jesús. Es Cristo, entonces, el que le da sentido a la creación, hacia donde todas las cosas en ella se ordenan por la voluntad y el poder de Dios, como está escrito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, del 15 al 20.
Como el sentido de la creación se halla en Cristo Jesús, entonces entendemos que la soberanía de Dios ordena todas las cosas para glorificar su nombre y su obra. Y esto nos lleva al tema que nos ocupa actualmente, porque entre todas las cosas de la creación que la soberanía de Dios ordena para la gloria de Jesucristo, está también incluido el destino de los hombres, porque en ellos Dios también manifestará su gloria, como está escrito. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos 9, del 22 al 24. De aquí entendemos entonces que hay hombres cuyo propósito eterno en Dios es ser salvados del pecado por Jesucristo su Hijo, con el fin de manifestar en ellos su gloriosa misericordia. Y, a su vez, hay hombres cuyo propósito eterno en Dios es ser condenados por sus pecados por Jesucristo como juez en el día final, con el fin de manifestar en ellos su ira y su poder. Concluimos, pues, que Dios, así como es soberano sobre todas las cosas en la creación, entonces también es soberano sobre el destino de los hombres. En el calvinismo llamamos a esto la doctrina de la elección y la reprobación, o la doctrina de la predestinación. Si bien es cierto que en muchos contextos las ideas de predestinar y elegir y reprobar son usadas de manera sinónima, en estricto rigor no son términos idénticos, sino distinguibles los unos de los otros, aunque íntimamente relacionados. Nos dice el teólogo chileno Mauricio Jiménez lo siguiente, abro cita. La predestinación es el término más amplio y que abarca tanto la elección como la reprobación, pero que en tanto salvación tiene un lado positivo y que dice relación con aquello a lo que son determinados los objetos de su elección eterna. Cierro cita. En otras palabras, la predestinación, en tanto referente a la salvación de los hombres, tiene un aspecto positivo llamado elección y, por implicancia, tiene un aspecto negativo llamado reprobación. El análisis detallado de los términos, sus ejemplos en las escrituras y otras consideraciones tomaría un lugar muchísimo más extenso del que se propone el presente capítulo. Por lo tanto, el enfoque de este, con el propósito de resumir y optimizar el espacio, se concentrará en algunos ejemplos seleccionados a fin de definir y entender los términos de manera clara pero sencilla. La idea detrás de la palabra predestinación en las Escrituras se encuentra en el Antiguo Testamento en aquellos contextos en que se usa la palabra hebrea yadá, que según Strong significa conocer, pero que impliquen más que un mero conocimiento intelectual de lo mencionado. Un ejemplo de este fenómeno en el Antiguo Testamento lo encontramos en Amós 3:2a, que nos dice así: a vosotros, Israel, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. La relación de las palabras de Amós con la idea de predestinación debe ser entendida a la luz del pacto de Dios con Israel, como Deuteronomio 7, del 6 al 8, establece claramente. Una idea similar, pero expresada negativamente, la encontramos en el Nuevo Testamento en Mateo 7:23, cuando el Señor dice respecto de aquellos que en el día del juicio le dirán, Señor, Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En ambos casos, la palabra conocer necesariamente implica más que meramente tener información sobre los sujetos en cuestión. Tiene que ser así porque aquel que en estos pasajes se dice que conoce es Dios, quien es omnisciente y, por lo tanto, no ignora a aquellos que por implicancia no conoce. De manera que conocer en estos pasajes tiene otro sentido. En ambos versículos se implica tanto la elección como la reprobación, porque en los pasajes mencionados, Dios no solo conoce a unos, sino que también no conoce a otros. Esto nos indica que el acto de conocer o no es un acto voluntario y deliberado por parte de Dios. Dios conoce a quien Él quiere conocer y no conoce a quien Él no quiere conocer. Romanos 9:18. Relacionando esto con el pasaje de Deuteronomio 7, del 6 al 8, entendemos que el acto de conocer tiene como propósito conceder soberanamente en amor las bendiciones pactuales sobre los objetos de este acto deliberado y, por otra parte, no concederlas a los sujetos no conocidos.
Por supuesto, entendemos que en el contexto del antiguo pacto estamos tratando con un aspecto típico que refleja en forma de sombras el antitipo, es decir, que la elección de Israel como nación en la carne es un tipo de la elección eterna de Israel como nación en el espíritu. Pero los paralelismos en cuanto a aspectos como la soberana potestad, la incondicionalidad, la entrega de misericordia deliberada, el negar estas bendiciones a los no conocidos, etc., por ejemplo, resaltan de manera evidente. Con respecto al Nuevo Testamento, el término griego proorizo, cuyo significado es limitar de antemano, es decir, figuradamente predeterminar, y desde entonces obtenemos el término y la idea de predestinación, aparece 6 veces. De estas 6 ocurrencias, 3 llaman mi atención. Las primeras 2 son las siguientes. Abro cita. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si bien el enfoque particular del contexto, es decir, Romanos 8, 29, 30, hace referencia a la elección, la idea amplia de predestinación en relación al fin propuesto por Dios es evidente. Se dice que los elegidos son predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y a fin de llegar a ese propósito es que se dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El lienzo sobre el cual la elección en este contexto encuentra su horizonte es precisamente la predestinación de Dios. La ocurrencia del término a la que hago referencia es esta. Cita. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Nuevamente aquí tenemos relacionadas las ideas de predestinación y fin último, pero en un sentido más extenso que involucra dentro del propósito de Dios todas las cosas, evidenciando que la predestinación es un término más amplio y que implica la elección y la reprobación, pero no se extinguen algunos de estos términos. Asimismo, se nos enseña que la predestinación está relacionada con la soberanía de Dios, de manera que los actos soberanos de Dios en este sentido son supremamente libres, no condicionados por contingencias emanadas de la creación. Ahora hablaremos sobre el concepto de elección y por implicancia del concepto de reprobación, pues ambas ideas, aunque distinguibles, están en términos lógicos inevitablemente unidas. La palabra griega eklegomai y sus derivados relacionados, cuyo significado básico es seleccionar, escoger, aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Por supuesto, no toda ocurrencia de la palabra dice relación con el tema que nos convoca, así que seleccionaré un par de ejemplos relevantes. En Juan 15, 19 nos dice el Señor Jesús lo siguiente: yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, indicando que de una masa común, Cristo selecciona y aparta un grupo para sí mismo. Esta idea en el contexto se ve reforzada por el versículo 16, en donde la iniciativa de elegir la tiene Cristo por sobre lo que sus discípulos hayan escogido posteriormente. Y también por Juan 17, 9, en donde entendemos que la elección significa la recepción particular de bendiciones que son negadas deliberadamente a otros, en este caso los réprobos. En Mateo 24, 31, en una imagen que nos habla sobre lo que sucederá al final de la actual dispensación, Cristo nos dice que en su venida enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, lo que nos remite a la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, 24, 30 y 36, 43, en donde claramente hay una discriminación entre los hijos del reino y los hijos del malo, y en donde los segadores son los ángeles. Allí, en la parábola, se nos enseña que el padre de familia dice a sus siervos: dejad crecer juntamente el trigo y la cizaña hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 30. Aquí, en la parábola, el trigo es identificado en Mateo 24, 31 como sus escogidos,
lo que nos da nuevamente la idea de que hay un grupo de individuos que reciben de Dios algo que otro grupo no recibe y que, como consecuencia de este acto de la voluntad soberana de Dios, determina el destino final de ambos grupos. Habiendo delineado brevemente los términos en cuestión, podemos comenzar a definir el concepto de predestinación de manera apropiada. ¿Qué han dicho los teólogos al respecto? Jiménez define el asunto de la siguiente manera, abro cita. Si por predestinación vamos a entender aquel decreto eterno y soberano de Dios por medio del cual Él ha determinado de su sola gracia y conforme a sus buenos y sabios propósitos conceder la vida eterna a algunos de entre una misma masa de humanos, pecadores y perdidos, entre paréntesis masa perditionis, y reprobar para su condenación al resto de esa masa caída, la elección entonces es ese acto eterno y libre de Dios en virtud del cual, por su soberana complacencia y por ningún mérito previsto en los hombres, escogió en Cristo y antes de la creación de todas las cosas a un determinado número de individuos pecadores para ser los recipientes o depositarios de su gracia especial y salvífica, destinados en Cristo a la vida eterna. Cierro cita. Louis Berkhoff no se separa mucho de esta completísima definición. Hablando de la elección, él dice lo siguiente, abro cita, la elección puede definirse como aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para ser los recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Con más brevedad puede decirse que elección es el eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana en y por medio de Jesucristo. Cierro cita. Y sobre la reprobación, Berkhoff agrega, la reprobación puede definirse como aquel acto eterno de Dios por medio del cual determinó pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia especial y castigarlos por sus pecados para la manifestación de su justicia divina. Cierro cita. El lenguaje infralapsariano de ambos autores es innegable. Se habla de una masa perdida que es el objeto del acto de la elección y reprobación, así como de pasar por alto a los réprobos. No obstante, supralapsarianos también han definido este asunto. Uno de ellos es el teólogo holandés Herman Hoeksema, que en su Reformed Dogmatics nos dice así. Abro cita. La elección puede ser definida como el eterno y soberano decreto de Dios de llevar a la Iglesia como el cuerpo de Cristo con todos sus miembros individuales, cada uno en su propia posición, a la gloria y salvación eternas. La reprobación es el eterno y soberano decreto de Dios de determinar a algunos hombres a ser vasos de ira preparados para destrucción en el camino del pecado, como una manifestación de su justicia, y para servir al propósito de la realización de su iglesia elegida. Cierro cita. A su vez, el teólogo y filósofo presbiteriano Gordon H. Clark añade a la discusión lo siguiente, abro cita. Ahora, esta moneda tiene dos caras, la predestinación se refiere, y es imposible tener el uno sin el otro. Dios eligió y llamó a Abraham, pero no eligió y llamó a los otros ciudadanos de Ur. Dios eligió a Isaac, pero no a Ismael. Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, pero endureció a Faraón. A algunas personas les gusta insistir en la primera mitad de los contrastes, y no solo insistir en ella, sino incluso negar la segunda mitad. Pero la Biblia nos da ambas partes. Dios elige a algunos, solo a algunos y no a otros. Los otros no eran peores que los algunos. De hecho, la elección fue hecha antes de que nacieran. E incluso después de que nacieran, Abraham era tan idólatra como las personas en Ur. No hay diferencia, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cierro cita. Y más adelante Clark agrega lo siguiente, abro cita. El que Dios haga al hombre como un alfarero, hace un vaso de arcilla, no es una ilustración, es un hecho. Tomando este hecho y esta comparación de estos pasajes, Pablo responde a la objeción en contra de la soberana disposición de Dios de todos los seres humanos diciendo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí. Dígame, hermano. Yo quisiera hacer una nota. Tenemos una pregunta aquí del hermano Leonardo.
Y creo que una pregunta válida. Él dice, ¿requiere que Dios presuponga la caída del hombre para elegir incondicionalmente? Si es así, ¿no haría eso al Hijo encarnado un caído cuando Él es elegido en cuanto hombre Mesías por Dios? Eh, yo creo que hay un problema importante con respecto a eso. Recordemos que si nosotros leemos, por ejemplo, la confesión de Westminster, la confesión de Westminster dice que el pecado llega a todos los hijos de Adán por generación ordinaria. Es una de las razones por las cuales Exactamente. nosotros vemos que Jesús es ¿verdad? Hijo de Dios, hijo unigénito de Dios, nacido con esa condición y representa un segundo Adán. Él no tiene la condición de la segunda de esta humanidad caída, porque él no es caído, él no cometió pecado, él no hereda el pecado de la descendencia de los hijos de Adán. Y de segundo lado, yo creo que es importante, es que él es humano funcionalmente, pero no humano caído, porque él representa a la humanidad. Entonces, normalmente, por lo menos en la posición infralapsariana, que es la que yo tengo, se dice que hay una diferencia en eso, porque de la misma manera Jesús es tentado, pero Jesús no es tentado como nosotros, porque Jesús no tiene pecaminosidad interna. Él no Exactamente. peca porque tiene deseos internos pecaminosos, sino que él es tentado para hacer cosas correctas, que son deseos correctos de manera incorrecta. A diferencia de nosotros que queremos hacer algo que normalmente no nos es lícito hacer. Eh, porque él tiene hambre y se le tienta con el hambre. Él tiene sed y se le tienta con la sed. Él no tiene ninguna de esas necesidades que él tiene, son necesidades que no son humanas, ni el deseo que él tiene es ilegítimo en términos generales. Yo simplemente haciendo esa referencia, no sé si tú quisieras añadir algo con respecto a eso. Y no sé si explica Sí, sí, esa... sí. Es que el infralapsarianismo y supralapsarianismo de repente son palabras que los hermanos a veces se confunden un poco. Pero bueno, por parte del supralapsarianismo, en el orden de los decretos de Dios, por lo menos en la perspectiva supralapsariana que yo sostengo, porque dentro del supralapsarianismo igual hay como dos distinciones. Hay algunos que dicen que el hombre se concibe como caíble, como lapsible, pero hay algunos que postulan que en la concepción de un plan uno contempla el hecho completo antes de llegar a los medios. Entonces, en la concepción del plan de Dios, el hombre puede ser contemplado como caído incluso antes de decretar teleológicamente la caída como el medio para llegar a ese acto como un hecho, por decirlo de alguna forma. Y sin embargo, dentro del orden supralapsariano, primero viene Cristo. Cristo parte, porque Cristo es el centro de la creación, es lo que le da sentido a todas las cosas. Y después, viniendo Cristo, vienen los hombres contemplados como caídos que van a ser salvados por Cristo o condenados por Cristo como juez. En ese sentido, no es necesario, o no lo veo como una necesidad, contemplar a Cristo como caído en el decreto de Dios. Y sin embargo, no veo problema alguno en contemplar a la masa como una masa caída, incluso dentro del supralapsarianismo. Así como, por ejemplo, un hombre que quiere construir una casa, él ve su casa completa en su mente. Y como la ve completa en su mente, luego va y ordena los medios para llegar a ese fin. Pero en su mente ya está entera la casa, en términos de idea. Lo mismo, por supuesto, guardando las diferencias entre Dios y el hombre, algo similar sucede con respecto a Dios, por lo menos desde la perspectiva supralapsariana. Ya, voy a seguir leyendo, no me falta mucho, pero para que podamos después interactuar con lo que se ha dicho hasta ahora. Sigo leyendo a Clark. Dice, puesto que Dios es el creador, Él no puede ser injusto. Él crea cualquier objeto, cosa o persona que quiera. Cierro cita. Tanto en Hoxima como en Clark vemos un rol más activo y deliberado respecto del decreto de reprobación, característico del supralapsarianismo. Sin embargo, en ambas concepciones, la infralapsariana y la supralapsariana, lo esencial del acto es predestinar por parte del soberano Dios. Eso está presente. Es decir, en ambas concepciones, Dios determina soberanamente a quién salvar y a quién no. ¿Y qué podemos decir de la confesionalidad en general? Comencemos por los cánones de Dort.
Allí se toma un camino que podríamos llamar bíblico y fenomenológico, partiendo por la experiencia universal del pecado, para así justificar de antemano a Dios respecto de su soberana pero justa elección, pasando por los medios de salvación, llegando al fenómeno de la fe y la incredulidad en relación a la predicación, y luego a la pregunta de por qué unos creen y otros no. En este punto nos encontramos con el artículo 7 del primer punto principal de doctrina, que habla sobre la elección. Dice así: la elección es el inmutable propósito de Dios por medio del cual realizó lo siguiente. Antes de su fundación, antes de la fundación del mundo, por su pura gracia y según el deleite libre y bueno de su voluntad, Dios escogió en Cristo para salvación a un número definido de gente particular de entre toda la raza humana, la cual por su propia culpa habían caído de su inocencia original en pecado y ruina. Los que así fueron elegidos no eran ni mejores ni más dignos que los demás, sino que yacían con ellos en una miseria común. Dios hizo esto en Cristo, a quien también designó desde la eternidad para ser el mediador, la cabeza de todos los elegidos y el fundamento de su salvación. De modo que Dios decretó entregarle a Cristo los elegidos para salvación y llamarlos y atraerlos eficazmente a la comunión de Cristo a través de la palabra y del Espíritu. En otras palabras, Dios decretó concederles verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y, finalmente, glorificarlos después de preservarlos poderosamente en la comunión del Hijo. Dios hizo todo esto a fin de demostrar su misericordia, para alabanza de la riqueza de la gloriosa gracia de Dios. Como dice la Escritura, Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó a quienes adoptó como hijos suyos a través de Jesucristo, en sí mismo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, por la cual libremente nos hizo agradables para Él en su amado. Efesios 1, del 4 al 6. Y en otro lugar dice, a quienes predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Romanos 8:30, cierro cita. Y sobre la reprobación, Dort agrega en el artículo 15 lo siguiente. Además, la Santa Escritura destaca de manera muy especial la eterna e inmerecida gracia de nuestra elección, y la exhibe muy claramente para nosotros por medio de testificar que no toda la gente ha sido elegida, sino que algunos no han sido elegidos o que han sido pasados por alto en la elección eterna de Dios. Es decir, aquellos en cuanto a quienes Dios, sobre la base de su absolutamente libre, justísima, irreprochable e inmutable buena voluntad, emitió el siguiente decreto: dejarlos en su común miseria, en la cual por su propia culpa se hundieron a sí mismos, y no concederles la fe salvadora ni la gracia de la conversión, sino que finalmente condenar y castigar eternamente a quienes han sido dejados a sus propios caminos, y bajo el justo juicio de Dios, no solo por su incredulidad, sino también por todos sus otros pecados, a fin de exhibir su justicia. Y este es el decreto de reprobación, el cual de ninguna manera hace a Dios autor del pecado. Vaya pensamiento más blasfemo, sino que más bien lo presenta como el temible, irreprochable y justo juez y vengador del pecado. Cierro cita. Las confesiones de fe de Westminster y la Bautista de Londres de 1689 presentan el asunto en los mismos numerales y bajo el mismo encabezado sobre el decreto de Dios. La primera nos dice lo siguiente sobre la elección en el capítulo número 3, numeral 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordinados a muerte eterna. Cierro cita. La segunda nos aparta mucho de lo dicho en Westminster, pero se extiende un poco más en el capítulo número 3, numeral 3. Abro cita. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación para alabanza de la gloria de su justicia. Cierro cita. Respecto de la reprobación, Westminster hace una declaración extensa del asunto en el numeral 7, mientras que la Bautista solo hace una mención al paso en el numeral 6, al final de este, mencionando que ningún otro, sino solo los elegidos, son redimidos por Cristo o eficazmente llamados, justificados, adoptados, salvados y santificados. Dice Westminster al respecto, abro cita: respecto a los demás hombres, Dios ha permitido, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarlos a deshonra y a ira a causa de sus pecados, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. Cierro cita.
Teniendo todos estos elementos en mente, podemos ahora hacer un resumen de los puntos esenciales de la doctrina de la predestinación, así como de la elección y la reprobación. 1. La predestinación forma parte del decreto de Dios, cuyo fin último es glorificarse a sí mismo en Cristo Jesús, su Hijo amado. Colosenses 1, del 15 al 20. 2. La predestinación, por cuanto forma parte del decreto de Dios, involucra lo que el propósito y el poder de Dios determinan. Hechos 4, del 27 al 28. Es decir, forma parte de la soberanía de Dios. Efesios 1, 11. 3. La predestinación, por cuanto está relacionada con la soberanía de Dios, no emana de la justicia retributiva de Dios. Es por esta razón que tanto la elección como la reprobación son incondicionales. Deuteronomio 9, 4, 6 y Romanos 9, 11. Me voy a detener un poquito para comentar esto. La elección es un decreto soberano. Cuando decimos que es un decreto soberano, lo que queremos decir es que está en la mano de Dios, está en la voluntad de Dios. No es un decreto en base a justicia retributiva. Cuando hablamos de justicia retributiva, nosotros hablamos propiamente tal de salvación o condenación. La justicia retributiva tiene que ver con el justo castigo por los pecados. Pero ¿quién va a recibir ese justo castigo por los pecados? Ese paso, ese es el decreto soberano de Dios, que depende de su propia y libre voluntad. Por cuanto es soberano, nosotros decimos que es incondicional. Por eso Romanos 9:11 nos dice que Jacob y Esaú no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de la elección, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Por lo tanto, la elección de Dios no está condicionada por lo bueno o lo malo que hayan hecho los sujetos de este acto deliberado de Dios. Sigo leyendo. 4. Por cuanto la predestinación de Dios en la elección y reprobación es incondicional, se sigue necesariamente que entonces no está condicionada por las decisiones que elegidos o réprobos tomen. Romanos 9, versículos 16 y 18. Por el contrario, es la voluntad de Dios en la predestinación ordenar el camino de los unos a la salvación y de los otros a la condenación. Romanos 9, del 19 al 25, Proverbios 16, 4, Efesios 1, 4, Filipenses 1, 28, 29. 5. Puesto que la predestinación, Dios ordena soberanamente el camino de los unos a salvación y de los otros a condenación, y puesto que esto no está condicionado por la voluntad del hombre, se sigue de aquí, entonces, que de Dios proceden los medios necesarios para la salvación de los unos o la carencia de estos para la condenación de los otros. Acá me voy a detener un poco. Cuando hablo de proveer medios o carecer medios, me refiero a algo tan simple como que a Dios, a los elegidos les concede el don de la fe, pero a los réprobos no se los concede. ¿Se entiende? Sigo leyendo. Habiendo, pues, resumido en estos 5 puntos la doctrina de la predestinación, reforzaremos bíblicamente nuestro caso comentando brevemente uno de los capítulos que expone de manera más clara este asunto, de la pluma de uno de los apóstoles más prolíficos de su tiempo, el capítulo 9 de la epístola de Romanos por Pablo de Tarso. Si bien la doctrina de la predestinación se enseña en muchísimos lugares, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Romanos 9 es por antonomasia el capítulo más referenciado, estudiado, interpretado y debatido al respecto. Precisamente porque allí Pablo nos enseña claramente esta doctrina, tan claramente que es imposible pasarlo por alto, tanto para calvinistas como para aquellos que no comparten nuestra doctrina, aun cuando la palabra proorizo no está presente. Sin embargo, aunque algunos detractores nos ofrecen un bloque hermético entre los capítulos 9 al 11 de Romanos a fin de sortear de alguna manera, como si eso fuera posible, las implicancias claras del capítulo en cuestión, es inevitable notar que Romanos 9 expande una idea que nos es ofrecida en el capítulo 8 de la epístola, capítulo en donde sí se nos habla de proorizo en términos fuertes. Recordemos que proorizo significa predestinación, como puede verse en Romanos 8 del 29 al 30. Incluso en el versículo 33 se nos habla de los escogidos de Dios, que no pueden ser acusados porque Dios mismo, el que puede acusarles, les justifica, y les justifica porque les predestinó para tal fin. Lo que nos recuerda
la elección de Dios en Romanos 9:11, dejando en evidencia que el final del capítulo 8 y el capítulo 9 de Romanos están necesariamente relacionados. Debido a esto, comentaremos el capítulo 9 de Romanos a modo general. Pablo comienza en los versículos 1 al 5 de Romanos 9 hablando del pueblo del antiguo pacto. Esto tiene sentido, pues rastreando los orígenes del pueblo de Dios según la carne, Pablo extrae principios que, llevados a sus consecuencias lógicas necesarias, nos enseñan que Dios toma la iniciativa entre y por sobre los individuos, e incluso entre los miembros del mismo pueblo de Dios según la carne. A su vez, la forma de demostrar la doctrina que ocupa Pablo nos enseña que esta doctrina es claramente enseñada en el Antiguo Testamento, de manera que, en realidad, no nos está enseñando nada nuevo ni novedoso, o que se aparte de lo revelado anteriormente. Comienza Pablo mostrando su tristeza respecto de sus hermanos según la carne. Tristeza que tanto su conciencia como el Espíritu Santo le demuestran que es sincera. Y su amor por ellos es tal que incluso querría ser él mismo condenado en lugar de ellos y salvarles si eso fuere posible. Versículo 3. El estado del pueblo de Dios según la carne es resaltado por Pablo a la luz de las tremendas bendiciones que recibieron, pues el pueblo de Israel recibió, por amor a los patriarcas, beneficios que no fueron dados a otros pueblos y que supuestamente debieron llevarles a la salvación, cumpliendo así, supuestamente, la promesa de Dios hecha a Abraham. Versículos 4 al 5. Tuvieron incluso la bendición de ser el pueblo desde donde vendría el mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo. Su mismo Creador vino a ellos, estuvo entre ellos, pero ellos no le creyeron y terminaron crucificándole. Juan 1, del 10 al 11. Pues bien, viendo que el pueblo de Dios, según la carne, recibió todas estas bendiciones y aún así rechazaron a su mismo Mesías, cabe preguntarse, ¿acaso ha fallado la promesa de Dios? Isaías 35:4 nos enseña que Dios mismo vendrá y os salvará. Y sin embargo, vemos como el mismo pueblo de Dios, según la carne, sigue su camino al infierno sin interrupción. ¿De verdad el Todopoderoso no ha podido cumplir su promesa? En ninguna manera. Los versículos 6 al 13 de Romanos 9 son explícitos al respecto. La promesa de Dios no ha fallado por dos razones. Uno, porque la promesa de Dios, en primer lugar, no estaba dirigida a los hijos de Abraham según la carne, sino a los hijos de Abraham según la promesa, como está escrito. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículos 6 al 8. 2. Porque, en segundo lugar, el cumplimiento de la promesa depende exclusivamente de la soberanía de Dios, no de la voluntad de los individuos, como está escrito. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, el hijo de la promesa vino por voluntad y acción soberana de Dios. Y, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículos 10 al 12. Concluye Pablo, entonces, que el destino de los gemelos estuvo determinado previamente por la sola y soberana voluntad de Dios, de manera que no por algo que hayan hecho o sido los gemelos se determinó que el mayor serviría al menor, sino que el mayor serviría al menor porque Dios, sin respeto por lo que los gemelos hicieron, quisieron o dejaron de hacer, en la eternidad decidió lo siguiente: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 13. La elección entonces no es un acto de justicia retributiva, sino un acto puramente soberano de Dios. Como dato adicional, Pablo habla aquí de individuos. Se nos insiste una y otra vez por parte de nuestros oponentes que el pasaje habla de colectivos, de una abstracción a la cual se accede por medio de la fe en Jesucristo, y que esta fe sería el antecedente que Dios toma en cuenta para predestinar. Pero en lo que va del capítulo se nos habla de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, Faraón, etc. Puros individuos. Y en el versículo 11 claramente excluye la fe como antecedente, porque los gemelos ni siquiera habían nacido cuando la elección tuvo lugar.
mostrándonos claramente que la elección depende del que llama y no de nada que hagan o dejen de hacer los individuos. Ver los versículos 15 y 16 de Romanos 9. Habiendo, pues, Pablo establecido que la elección de Dios es un acto puramente soberano que no toma en cuenta nada que hagan, sean o dejen de ser los objetos de su soberana selección, adelanta una posible objeción en el versículo 14. Si Dios no tomó en cuenta el desempeño de los hombres al momento de elegir a unos soberana se me perdió. Si Dios no tomó en cuenta el desempeño de los hombres al momento de elegir a unos y reprobar a otros, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Debemos tomar en cuenta que esta objeción solo es posible a la luz de una predestinación soberana e incondicional. Si Pablo hubiera expuesto una perspectiva de la predestinación que tuviera como antecedente lo que un individuo haga o sea, entonces la objeción carecería de sentido. Ante esta objeción, Pablo nos habla de la justa potestad de Dios, o si nos permitimos ocupar un lenguaje más moderno, del justo derecho de Dios. En ninguna manera, dice Pablo, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, versículo 15. Para entender el pensamiento de Pablo hay que entender que él parte del axioma de que Dios es justo esencialmente y, por lo tanto, lo que él hace es justo porque él lo hace y no porque hay un parámetro sobre él que le imponga deber, como es el caso de los hombres. Luego, Dios considera que tiene derecho a dispensar su misericordia a quien él quiera dispensarla. Es un acto sobre el cual él tiene potestad absoluta, que no depende de sus criaturas racionales. Por esta razón, agrega Pablo en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sin embargo, Pablo no limita el derecho de Dios a dispensar misericordia, sino que Dios también tiene derecho a endurecer a quien él quiera. Para demostrar esto, toma el ejemplo de Faraón, sobre el cual dice así, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La vida de Faraón fue ordenada por Dios, precisamente para que Dios mostrara en él su poder. Dios le puso en lo más alto del poder y la autoridad de Egipto, Daniel 2:21. Y no solo eso, sino que habiendo dicho a Moisés que le comunicara a Faraón la orden de parte de Dios de que liberara a los hijos de Abraham, Dios mismo reveló a su siervo que endurecería el corazón de Faraón precisamente para que no obedeciera el mandamiento y, de esa manera, derramar sobre Egipto sus plagas. Éxodo 4:21 y 7:13. Este acto, por parte de Dios, fue un acto soberano, perteneciente a su libre potestad y, por esta razón, Pablo concluye su argumento diciendo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Tanto tener misericordia como endurecer pertenecen a la sola justa y soberana potestad de Dios. Pablo nuevamente se adelanta a una objeción. Presuponiendo que nuestro oponente conoce el caso de Faraón y siendo evidente que Dios obró omnipotentemente su decreto de endurecerle a fin de cumplir su propósito en él, nuestro oponente ve una supuesta contradicción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Si el pecado de Faraón fue decretado por Dios, de manera que su ocurrencia era inevitable, entonces, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Versículo 19. Hemos de notar que muchísimas de las objeciones en contra de la perspectiva calvinista de la predestinación, y en particular de nuestra perspectiva de la soberanía de Dios, están resumidas principalmente en este pasaje. Solo ante una alta perspectiva de la soberanía de Dios, esta objeción tiene sentido, y la perspectiva de Pablo de la soberanía de Dios era alta. Sin embargo, la perspectiva de la voluntad conocida como libre albedrío libertario está tan normalizada en nuestra sociedad que, de manera casi inconsciente, pensamos que nuestras decisiones carecen de determinación alguna, cuando en realidad son el producto de múltiples factores previos, tanto internos como externos, cuya configuración resulta en la producción del mayor deseo del momento, deseo que determina el inicio del movimiento del individuo hacia una opción u otra. En otras palabras, responsabilidad y determinación no son términos excluyentes, sino perfectamente compatibles. Por ejemplo, un alcohólico o drogadicto cuya voluntad está tan debilitada por el vicio de manera que no puede satisfacer su deseo pecaminoso,
que no pueden no satisfacer su deseo pecaminoso, es tan responsable de la última caída en su adicción como de la primera. Es más, la debilidad de su voluntad no disminuye su responsabilidad, contrario a lo que la perspectiva del libre albedrío libertario necesariamente implica, sino que la aumenta y la agrava ante el juicio de Dios. Mientras más siervo del pecado es un hombre, más culpable es ante la ley de Dios. Es por esta razón que la salvación es descrita muchas veces como verdadera libertad. Juan 8, 34, 36. Claro, no libertad para hacer el bien y el mal, sino libertad de la esclavitud del pecado para hacer la voluntad de Dios. Romanos 6, 14. Pero, como dijimos anteriormente, la perspectiva de Pablo de la soberanía de Dios es alta, y esto se refleja perfectamente en su respuesta a esta objeción. Pablo comienza poniendo a quien objeta en su lugar, porque la objeción propuesta implica que Dios no tiene derecho a hacer ciertas cosas que al hombre le parecen correctas. Pablo dice en el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Quien objeta es un mero hombre, barro en las manos del gran alfarero cósmico. El barro no tiene derecho a quejarse de lo que su creador quiera hacer de él. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 21, nos dice Pablo. El propósito de cada hombre en la historia de la redención, sea cual fuere este propósito, está determinado por Dios, y Dios tiene toda la potestad posible para hacer y deshacer según su voluntad. Y ante esto, el hombre debe callar, pues no tiene derecho alguno a cuestionar a su creador. Job 4, del 1 al 5. Job 40, del 1 al 5. La perspectiva de Pablo de la soberanía de Dios es tal que muchos, incluidos algunos calvinistas, deberían sentirse avergonzados por inclinarse ante un término tan vacío como es el libre albedrío libertario, corriendo a disfrazar lo que creen verdaderamente para que no se les acuse de hacer de Dios aquello que la Biblia nos enseña y que desagrada a muchos arminianos y similares. Pareciera ser que a Pablo no le interesa si a su oponente le gusta o no su alta perspectiva de la soberanía de Dios, y a nosotros tampoco debiese interesarnos. Pablo aún no termina su respuesta contra quienes insolentemente cuestionan la soberanía de Dios. Dice respecto del propósito de la elección y la reprobación lo siguiente: ¿y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Versículos 22 al 24. La expresión ¿y qué? Es una expresión de desafío, como si estuviera desafiando a su oponente a articular un verdadero problema, un problema realmente serio y relevante ante la realidad de la soberanía de Dios y sus propósitos con los hombres. ¿Qué problema hay con que Dios decrete que un individuo en particular tenga como propósito servir al fin de glorificar la ira y el poder de Dios, como el caso de Faraón? Proverbios 16:4. ¿Qué problema hay con que Dios decrete que un individuo en particular sirva al propósito de glorificar a Dios en Cristo Jesús mediante la extensión de su misericordia salvadora? Mateo 20:15. Todo parece indicar que Pablo no concibe realmente algún argumento digno de cuestionar estas verdades, y en realidad no existe ninguno. Pablo concluye su argumento demostrando en los versículos 25 al 29 que la soberanía de Dios, que en este capítulo se refiere a la salvación en Cristo Jesús, se extiende tanto a judíos como a gentiles. Las palabras del profeta Oseas, citadas por el apóstol, nos enseñan que el nuevo pacto extiende el límite de la salvación de Dios en Cristo Jesús hacia los gentiles. Efesios 2, del 11 al 22. Mientras que la cita de Isaías nos enseña lo que Pablo nos expuso en Romanos 9, del 6 al 8, es decir, que dentro de los descendientes de Abraham, según la carne, Dios preservó a los hijos de la promesa, la descendencia del patriarca según el Espíritu. Quienes argumentan que en este capítulo Pablo no está hablando de la salvación en relación a la soberanía de Dios, tienen un trabajo muy difícil defendiendo esta perspectiva. Tal perspectiva. Habiendo pues expuesto la doctrina de la predestinación, tanto a través de la palabra de Dios como de otras maneras, queda en evidencia que es una doctrina enseñada no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, y que forma parte de la herencia y el corazón del pueblo de Dios. Si bien pudiera causar temor en algunas almas sensibles el alcance de la soberanía de Dios, que es desde donde emana la doctrina de la predestinación, en última instancia, si has creído en Cristo Jesús, no deberías sentir sino
consolación, porque el soberano Dios dice lo siguiente por medio de la pluma de su siervo Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De manera que aquel que lleva las riendas del universo es también el que está ordenando todas las cosas en tu vida para tu bien, sean cuales fueren estas cosas. Escrito está también lo siguiente: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo Jesús, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1, 28-29. Por lo tanto, en vez de temer y cuestionar la soberanía de Dios, si has creído en Cristo Jesús, deberías alegrarte, porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Alégrate de que Dios tiene el control de tu vida y descansa en que el soberano y creador de todas las cosas ha ordenado tus pasos para que, en el día de Jesucristo, puedas correr a los brazos del Salvador y glorificar su nombre por siempre. Al único y soberano Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria y que su pueblo sea edificado por esta santa doctrina. Amén, Sol y Deo Gloria. Terminamos, hermano Leonardo. Oh, ya tengo permiso. Ok, nice. Yo debo decir que cuando yo leí lo del artículo que escribiste, en ese momento yo me sentí mal porque dije, bueno, yo tengo dificultades en este grupo, si así es que están escribiendo, porque creo que fue el primero que vi. Sí, mi artículo es como mucho más friendly en el sentido de que yo no trabajo con tantas cosas técnicas, sino que me interesa, y es un tema difícil. De hecho, algunas de las preguntas que se hicieron aquí tienen esa connotación. Por ejemplo, aquí Joel, por ejemplo, hizo una pregunta que él dice que cómo se manifiesta la justicia de Dios en la elección incondicional. Tú lo respondiste de manera técnica. Dice eligiendo algunos para salvación y la no elección de otros, considerando que todos están igualmente muertos en sus delitos y pecados. La justicia de Dios se manifiesta en el hecho de que Él tiene derecho a hacer eso. Básicamente. O sea, es justo para Dios determinar soberanamente a quién salvar y a quién no salvar. En ese sentido se manifiesta la justicia de Dios porque es la armonía entre lo que Dios ha dicho con lo que Dios hace. ¿Y qué dice Dios en Romanos 9? Tendré misericordia del que tenga misericordia. Sí. Y más adelante Pablo también dice, endureceré a quien quiera endurecer. Por lo tanto, cuando Dios elige o reprueba, está ejerciendo un acto justo para él. Claro. Por supuesto, no en términos de justicia retributiva hacia el hombre, porque el acto de la elección y la reprobación no es justicia retributiva. Justicia retributiva significa darle al hombre lo que merece. Exacto. Y en ese sentido él es justo porque está castigando al culpable. De hecho, exactamente. Y yo creo que hay un problema importante en la gente cuando se acerca a esa situación de la justicia o no de Dios. Y es que ellos entienden que sus buenas obras, entre comillas, ¿verdad? Buenas obras externas, son algún tipo de cosa que tú pones en un peso, donde tú pones las cosas negativas que tú has hecho y las cosas positivas que tú haces. El problema es que tú nunca vas donde un juez por la cosa buena que tú haces. Tú siempre vas donde un juez por las cosas incorrectas. Tú no vas donde un juez a negociar y que, mire, es verdad que el castigo de matar a una persona son tantos años, pero yo he ayudado a ancianas a cruzar la calle. Claro. Eso no es una buena excusa. El juez tiene toda la del lugar de castigarte porque tú cometiste un crimen. Él te está castigando no por las obras buenas que tú hiciste, porque las obras buenas son un deber, sino por las obras malas que tú hiciste, que requieren un pago. Y eso es algo que muchas veces nosotros disminuimos. Es que existe una tendencia en el hombre a tratar de ver las cosas, a verse a sí mismo en la mejor luz posible y plantear escenarios en donde él salga siempre ganando. Entonces, a veces cuando se piensa así y se enfrenta a un Dios soberano, claro, se distorsionan algunas cosas y terminan. Bueno, yo creo que también está el otro punto, y es que una de las características del hombre pecador es que el hombre pecador hace lucir o dice o cuestiona la justicia de Dios. El mismo Adán insinúa que fue Dios que lo hizo pecar. La mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar.
Entonces, es increíble cómo Adán cuestiona las únicas dos relaciones que tiene, la daña en un solo momento. En una sola frase destruyó todo. Exacto, el nivel de eficiencia que tiene es increíble. Y luego su hijo parece que aprendió muy bien de su papá, porque dice que el castigo que Dios le iba a dar era demasiado fuerte. O sea, Dios estaba siendo tan injusto Exactamente. porque lo estaba castigando por algo que él Por, hizo, ma que Dios le advirtió. por matar a su hermano, o sea, como si no mereciera algún castigo fuerte. Exacto, tú dices, pero hay un problema realmente. Eh, entonces yo creo que está el otro punto de que nosotros no podemos llamar injusto a Dios porque Dios pagó el precio. No es que Exactamente. Dios simplemente le dijo, mira, a este sí y a este no, sin ningún precio Exactamente. asociado. Nosotros somos, ¿verdad?, propiedad de Dios. Nosotros hemos sido adquiridos por Dios y se pagó un precio por ello. Por lo tanto, la oferta que nosotros recibimos se dio un pago. Él pagó el Exactamente. precio y eso lo hace aún más justo porque él está dando algo que una persona no se merece, pero él pagó el precio de la deuda que tenía esa persona. ¿No? Y muchas veces se olvida, cuando a veces se enfrenta el problema del mal, se nos olvida que el mismo Dios descendió a este mundo y sufrió el mal él mismo, en la Ujú. persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, no es que Dios está en su trono y nosotros los pobres mortales acá sufrimos un montón. No, él mismo descendió, tomó forma de siervo y sufrió el mal en carne propia, al nivel que llegó a ser injustamente castigado, siendo él perfectamente santo, y condenado en la cruz a sufrir, y donde sufrió un montón de tortura que ninguno de nosotros en realidad podría resistir ni siquiera un latigazo de los que recibió el Señor. Y eso que nosotros lo merecemos, porque a diferencia del Señor Jesucristo, nosotros sí somos pecadores, pero el Señor Jesucristo era justo, Él no merecía ese castigo. Así que a veces, cuando pensemos, ¿por qué hay tanta maldad aquí? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué Dios no hace esto? No olvidemos que Dios mismo descendió en la persona de su Hijo Jesucristo y sufrió en carne propia las mismas injusticias y males que nosotros mismos sufrimos en nuestras vidas. Así que él no, él, en ese sentido, como enseña el escritor de Hebreo, él sabe, sabe estas cosas. Sí, y yo creo que en última instancia, y cuando una persona hace ese tipo de juicio con respecto a Dios, la realidad es que tú estás haciendo un juicio y tú estás cometiendo un pecado importante porque tú estás diciendo, tú estás hablando falsedad con respecto a Dios. Tú estás diciendo que Él es Así es. injusto, que Él tiene mala voluntad, que Él es malo. Eso Que él es, esencialmente, si tú estás diciendo que que él Dios es es corrupto. tirano, él es tirano. Exacto. Y todo lo que tú tienes, sea bueno o sea malo, tú no lo mereces. Nosotros no tenemos una condición donde sea lo que nosotros tengamos, lo merecemos, sea bueno o sea malo. No, ¿qué traemos nosotros a este mundo? Exactamente. Lo que nosotros recibimos ya de por sí es de gracia. Y eso es algo que yo creo que nosotros hemos crecido en una sociedad donde la gente asume que se merece cosas, que son de su propiedad y no entiende que todo lo que tenemos son regalos, en ese caso particular. Correcto. El hombre pecador sufre una especie de disforia de la propia imagen. Se Ujú. mira a sí mismo y cree de sí mismo ser algo que no es. Entonces, por eso muchas veces la conversión para muchas personas es un acto en cierto sentido traumático, porque es enfrentarte a quien tú realmente eres y aceptar esa Ujú. realidad para correr a los brazos del Salvador y, y rogar por su salvación y limpieza. Sí, hay algo importante. Aquí Joel está haciendo una afirmación que yo creo que es complementaria a la pregunta. Por eso lo quiero poner. Dice, amén, es así, pero le hacía la pregunta basada en la perspectiva de alguien que dice, Dios es injusto al elegir a unos y dejar a otros sin la oportunidad de alcanzar salvación. Yo creo que es una perspectiva errónea, Pablo lo porque, responde, de hecho, claro, en Romanos 9. bueno, si puedes, por favor. Sí, en Romanos 9, al final esa objeción, como en el capítulo que escribí y que leí hace un momento, el fundamento es el mismo. O sea,
¿por qué Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Finalmente. Pero el asunto está en que hay gente, es que lo que subyace a esa idea es la idea de que el hombre como si tuviera algún derecho delante de Dios. Y por eso Pablo cuestiona fuertemente al que hace esa objeción diciendo, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? O sea, él parte poniendo en su lugar a la persona. ¿Por qué Dios sería injusto si quiere salvar a uno y no quiere salvar a otro? O sea, Pablo no ve ningún problema. ¿Por qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder, hace notoria, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y lo mismo con los vasos de misericordia? O sea, hay que articular un argumento fuerte en donde finalmente la conclusión sea, por lo tanto, Dios no tiene derecho a salvar a quien Él quiere y a condenar a quien Él quiere. O sea, y buena suerte con eso. Sí, y yo creo que también se desliga el hecho de que se asume que la persona no tiene culpabilidad. Fue Dios que me forzó a hacerlo. Exactamente. ¿Verdad? O sea, sí, pero la realidad es que es lo que Pablo describe en un grupo de personas que están tomando decisiones activas en contra de Dios. No es que yo soy una persona inocente que las circunstancias me llevaron a alejarme de Dios, sino que yo estoy activamente resistiendo, como dice el capítulo 1, que dice que resisten la verdad con injusticia. Incluso la primera injusticia que tú estás llamando a Dios malo. Tú estás diciendo que Dios es injusto para tú poder justificarte. Exactamente. Y bueno, y no tenemos que olvidar que, bueno, como lo enseñan también las confesiones, o sea, Dios obra en coherencia con las causas segundas. ¿Y qué queremos decir con esto? Que si bien Dios es soberano sobre todas las cosas, y como dice la misma confesión, hasta los pecados entran dentro del orden de Dios, independiente de cómo concibamos que Dios ejecuta este orden, el asunto es que cuando nosotros tomamos decisiones, esas decisiones son una expresión de quién somos nosotros finalmente. Entonces, hacer una expresión de quién somos nosotros finalmente, entonces son nuestras decisiones y somos responsables ante Dios, ante su ley, por las decisiones que tomamos. No es que de repente el pecado aparece de repente y, oh, pequé. No. Cuando nosotros pecamos, estamos expresando lo que nosotros en nuestra naturaleza más íntima somos, la corrupción que existe en nuestro corazón. Y expresamos nuestro mayor deseo del momento, en ese momento. Y al expresar nuestro mayor deseo, nosotros somos los que pecamos y nosotros somos los responsables de ese pecado. Bueno, hay una frase que a mí me llama mucho la atención. Y C.S. Lewis dice que el infierno es una cárcel cerrada desde adentro. Es decir, Claro. los individuos que están en el infierno están activamente desechando a Dios. Ellos no es una función pasiva donde ellos son simplemente echados y ellos quieren reconciliarse con Dios. De hecho, me parece interesante porque la Biblia dice que ahí será el llorar y el crujir de dientes. La palabra crujir de dientes es ira. Personas que están airadas contra Dios, que tienen resentimiento contra Dios. Es odio activo en el infierno hacia Dios. La rebeldía no acabó en el infierno. Ellos están activamente siendo rebeldes aún en el castigo. Y eso habla del nivel de terquedad y necedad de su situación. Que tuvieron la oportunidad de reconciliarse con Dios y aún en la eternidad ellos están en profunda enemistad con Él y están sufriendo las consecuencias de esa enemistad. No, eso es alguien... Ustedes han visto el meme de la persona con la bicicleta que mete un palo en la bicicleta y después se queja de que hay la bicicleta. Esa es la misma situación. Eso es el pecado en general. ¿No? Y yo creo que hay que sacarse de la mente esa idea de que el hombre es un pobre encarcelado en una cárcel de la cual quiere salir. No existe ese hombre en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se nos presenta al hombre como una pobre víctima del decreto de Dios. Es un hombre que quiere hacer lo bueno, pero Dios no se lo permite. No existe ese hombre, no existe ese hombre. No hay quien quiera hacer lo bueno, dice la Biblia. No existe ese hombre que quiere hacer lo bueno, pero Dios le impide hacer lo bueno. No existe ese hombre que quiere ser salvo, pero Dios se lo impide ser salvo. No existe ese hombre.
Esa es una mala antropología bíblica. Pero muchas veces nuestros oponentes presentan al hombre como si fuera un pobre individuo encarcelado que quiere salir de su cárcel, quiere hacer lo bueno, quiere agradar a Dios, pero Dios no lo deja. Eso no es por lo menos no es como la Biblia presenta al hombre. Así es, así es. Bueno, hay una pregunta. Loreta dice aquí que si Él diseñó nuestras circunstancias, Dios. Yo creo que eso es evidente, pero nosotros vamos a tener... Dios no sería soberano si no tuviera control de nuestras circunstancias, yo diría. Aunque nosotros vamos a tener dentro de unos días al hermano Rufat, al pastor Rufat, que va a estar hablando de las soberanía, que es realmente como el tema subyacente detrás de todo esto. La Biblia dice que no hay ni siquiera un solo pelo de nuestro cabello que no esté contado. Eso implica que Dios tiene control de la situación en particular. Exactamente. Y eso es algo que incluso los molinistas reconocen. O sea, parte de su esquema es tratar de preservar esta providencia sin riesgo, como la llamaría Paul Helm, junto con el libre albedrío libertario. No sé cómo lo logran, porque en realidad eso es imposible. Pero la intuición de que Dios tiene el control de todas las cosas es tan fuerte que incluso alguien que quiere tratar de mantener la libertad del individuo frente a esa soberanía exhaustiva, trata de hacerla encajar como pueda. Yo creo que no lo logra. Sí. Pero sí, Dios es totalmente soberano. O sea, ninguna persona en las circunstancias que se encuentra por azar o por coincidencia. Ok, hay algunas preguntas. Yo realmente no tengo los textos aquí. Dice, hermanos, presenta una serie aquí de prácticamente el libro que nos presenta. Quiero saber si cuando Dios elige solo a los elegidos, hace Gálatas del 4:1 al 7, Romanos 8:14. Yo me tocará a mí Romano, entonces nos vamos a tener que dividir aquí los textos. Voy a Gálatas. Sí, sí. Romanos 8:14. 8. LBLA. Mira que me sale automático. Parece que yo voy a ir leyendo Romanos. Mira, en Gálatas 1 al 4 habla de la analogía entre del creyente como siendo hijo y heredero, pero estaba bajo la ley, que era como su mayordomo que lo mantenía encarcelado hasta que recibiera la herencia. ¿Ya? Yo creo que habla más de la salvación en sí que de la elección particularmente. Sí. Pero se puede hacer una relación, pero yo creo que está más enfocado en la salvación, en el fenómeno de la salvación en el tiempo, que de la elección de Dios en la eternidad, Gálatas 4 del 1 al 7. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, en Romanos 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Bueno, en términos generales aquí, yo creo que es importante entender, esto no invalida a Gálatas, porque lo que tiende a pasar, yo diría, con el Hijo de Dios, es que cuando Él recibe la palabra de Dios, aunque peque, Él se reconcilia con su Padre, porque es justamente por eso que están escritas esas cartas. Si nosotros no necesitáramos la gracia de Dios para sostenernos después de la conversión, sería, o sea, ¿cuál es la finalidad de la vida cristiana aquí? Ya todito estuviéramos flotando, yendo para el cielo. Exactamente. Porque ya estuviéramos glorificados. Pero la gracia del Evangelio no simplemente una gracia que ocurre cuando yo me convierto o yo tengo ese encuentro con Dios en mi vida presente, sino que todo el proceso es Dios quien me sostiene y Dios quien me acompaña a través de ese proceso. Posiblemente hablemos de eso el viernes en la perseverancia de los santos, que yo creo que es un tema correlacionado, que Dios participa en la preselección, pero preservación de los santos, tanto como en su predestinación, porque la salvación es algo tan grande
que tú no llegas a la salvación. Dios maneja la salvación de principio a fin. La salvación es del Señor. Toda la salvación. Exactamente. Dios mismo vendrá y os salvará, como dice la Biblia. Sí. Entonces dice, aquí Obi está preocupado. Dice, Sí, en el caso de Steve Lawson, siendo el reformado, ¿cómo se responde a la objeción de los no reformados que incluso un reformado puede caer? Pero David cayó, ¿qué pasó? Pero hermano Obi, yo lo conozco a él, yo le mando un saludo, él siempre me deja comentarios muy positivos en mis videos, así que le mando un saludo cariñoso. Él es de México, él es muy simpático. Pero yo creo que la pregunta comete el siguiente error. Presupone que nosotros enseñamos que los reformados no caen. ¿No? Yo no he escuchado a ningún cristiano reformado, calvinista, decir que una vez que crees en el Señor ya no caes nunca más, o en el momento en que tú eres calvinista ya no vas a pecar nunca. Eso no hay ninguna teología sistemática que yo Se perfeccionó conozca. por ser calvinista el individuo. Claro, no hay ninguna teología sistemática que yo conozca por lo menos que enseñe que uno, soy calvinista, ahora soy perfecto y nunca voy a caer. No, es al contrario. La doctrina calvinista parte con la depravación total, por lo menos los cinco puntos del calvinismo, y la depravación total es un reconocimiento precisamente de nuestra bancarrota moral. Y nuestra bancarrota moral implica que nosotros constantemente necesitamos a Dios en nuestro andar. Por eso un calvinista puede caer y puede caer feo incluso. ¿Sí? No existe el calvinista que nunca peca. O sea, la Biblia nos enseña que ese hombre tampoco existe, por lo menos en este mundo. Cuando ya seamos perfeccionados en el estado eterno, nunca más vamos a querer ni desear lo malo. Pero mientras estemos en este mundo, Dios ha determinado las cosas de tal manera que van a haber momentos en que vamos a ser débiles y vamos a caer y Dios va a mostrar una vez más su misericordia a nosotros, pero esas cosas van a suceder. O sea, la Biblia lo enseña. Si el calvinismo enseñara eso, entonces el calvinismo estaría mintiendo, porque sería falso, una falsa doctrina. Porque la Biblia enseña la oración en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados. O sea, nosotros constantemente tenemos que estar siendo conscientes de nuestras debilidades y rogando a Dios por su provisión para que podamos andar en santidad. Sí, otra cosa que yo creo que esa persona confunde normalmente es, tiene una confusión de lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. O sea, el Claro. mismo Jesús dice que hay trigo y cizaña. Yo no estoy diciendo que Steve Lawson lo sea, Por pero muchas supuesto. personas te van a decir, mira, es que ese individuo tiene un estilo de vida, él era pastor o tenía una posición, tenía una forma muy buena de exponer y resulta que no era creyente al final. Bueno, habían personas que no creían y de hecho la Biblia dice que lo que creen son lo que creen por fe. Entonces, yo no sé quién de ustedes tiene un medidor de fe electrónico que te diga, mira, esa persona sí tiene fe. Es una condición interna de la persona que lo conoce el Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes tiene un medidor del Espíritu Santo también que puedan medir eso? Sucede que no. Dios conoce a los suyos y Dios conoce el corazón. Eso es lo que dice. Nosotros solamente podemos ver externamente el comportamiento. De hecho, si hubiéramos visto, si no supiéramos que el Señor oró para que la fe de Pedro no desapareciera, nosotros hubiéramos visto a Pedro negar a Jesús y muchos de nosotros quizás hubiéramos dicho, este no era creyente, nunca creyó en el Señor. Y lo hubiera apuntado con el dedo y lo hubiera condenado al infierno por haber negado al Señor con improperios incluso y con maldiciones y juramentos. O sea, la caída de Pedro no fue un pequeño tropezoncito, o sea, cayó con todo. Pero aún así la Biblia nos enseña que Cristo oró para que su fe no faltase. O sea, entre medio de su caída, dentro de todo ese pecado que cometió Pedro, su fe estaba ahí sin desaparecer, porque el Señor oró por él. Entonces, sí, es cierto, nosotros no vemos la fe. Y Santiago nos dice que la fe se manifiesta en las obras que hacemos. Pero tenemos que tener mucho cuidado también en los juicios que hacemos, porque dice la Biblia que a los misericordiosos se les dará misericordia. Nosotros, si vemos a nuestro hermano caer, busquemos su bien y su restauración y no lo andemos pateando en el piso. Si ya está en el piso el pobre, ¿para qué? ¿Quiénes somos nosotros para seguir hundiéndolo? Entonces hay que tener cuidado a veces. Cuando el hermano cae, tratar de restaurarlo, orar por él, porque nosotros también podemos caer alguna vez y vamos a necesitar de nuestros hermanos que nos ayuden también. O sea, bueno, el que cree estar firme,
Mire que Mire no que no caiga. caiga. Sí, y yo he visto esa actitud que nosotros muchas veces podemos ser muy fuertes para juzgar a otras personas y resulta ser que nosotros estamos ocultando posiblemente, como lo dice el mismo Jesús, ¿verdad? El mismo Jesús dice que tú juzgas lo que tiene el otro en el ojo, pero resulta que tú tienes una viga, tiene un pecado de un tamaño importantísimo y tú no lo puedes ver, no lo puedes apreciar. Eh, y yo creo que es muy importante entender que todos los que estamos aquí, estamos porque Dios nos sostiene, no por nuestras fuerzas. Y yo Exactamente. creo que hay algo importante. Dios yo creo que muchas veces nos permite caer para que nosotros podamos ver nuestra dependencia de Él, para que las cosas sucedan. Eh, Exactamente. Porque eso, de hecho, me parece que eso es lo que dice Jesús. Mira, yo le he orado al Padre para que después tú puedas ser afirmado. Y que tú ayude a otro a firmar. Porque yo creo que si tú estás realizando el liderazgo, y eso es algo que yo veo que me preocupa mucho, principalmente en este movimiento de apologistas, de YouTube, de personas que tienen algún tipo de actitud de celebridad. Primero que son muy rápidos para juzgar a los demás, a los que tienen una posición distinta a la nuestra. Y segundo, que nosotros pensamos que no nos equivocamos. Eh, y eso yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud de humildad, porque el mismo Pedro que estudió al lado de Jesús se equivocó. Y yo no creo que nosotros estamos en esa situación. El mismo Pablo dice que se equivoca juzgando. Por ejemplo, Juan Marcos en el libro de Hechos, esa discusión fue tan grande que ellos dejaron de andar juntos, Juan Marcos con Bernabé, que eran hermanos, Exactamente. ¿verdad? Pasaron todas las de Caín juntos. Y después Pablo tiene que aceptar que posiblemente él fue muy celoso y habla de Juan Marcos diciendo que él es útil, alguien a quien él consideró que no era fiel, que no era digno en su momento. Más adelante tiene que considerar que esa persona es útil para el evangelio y nosotros tenemos el testimonio de esa persona en la Biblia, alguien que falló delante de los ojos del apóstol, porque nosotros tenemos el evangelio de Marcos. Exactamente. Entonces, yo creo que es muy importante el ser humildes con respecto a eso, porque Dios ama al humilde y aborrece al altivo. Entonces, yo creo que es muy importante el tener eso en cuenta. ¿No? Y algo tan simple como que miremos nuestros propios caminos, o sea, como dice bueno, bíblicamente se dice que esté sin pecado que tire la primera piedra, o como decimos en los tiempos modernos, todos tenemos tejado de vidrio en cierto aspecto. Entonces, eh, a veces pensamos que la disciplina eclesiástica, por ejemplo, es una herramienta de condenación y de poco menos de purgación de la maldad, y no, en realidad, si uno lee la disciplina en la Biblia, la disciplina es una herramienta que busca la restauración del hermano. Claro. Incluso en algo tan duro como es disciplinar a un hermano caído, lo que se busca es su restauración. Sí, Es que entre en su sentido y vuelva a la senda, vuelva al camino. Entonces, hermano, yo creo que a veces hay que agachar el moño, y si vemos al hermano caer, en vez de condenarlo y agarrarlo a piedrazo, o si vemos que el hermano, no sé, dijo algo que no está muy de acuerdo con lo que nosotros creemos, también, o sea, tenemos que ser cuidadosos con como vemos al siervo de Dios, porque como dice Pablo, ante Dios él está de pie o se cae, pero ¿quién eres tú para juzgarlo a su siervo? O sea, seamos claro. misericordiosos los unos a los otros. De esa forma mostramos el amor de Cristo entre nosotros. Sí, sí, yo creo que la disciplina cumple varias funciones. Yo creo que por eso tiene tres etapas. Y esto es algo que Exactamente. yo comentaba con mi esposa, que yo estoy notando, y por lo menos he notado en ciertas iglesias cuando son muy grandes, que tú puedes ver, por ejemplo, un hermano que tiene un defecto y a las personas se le hace difícil el sentarse con el hermano y decir, mira, yo creo que tal vez tú deberías de manejar ese defecto mejor, un defecto que lo afecta. Y eso es falta Claro. de amor. O sea, a ti no te importa tanto algo que puede estar afectando la vida de una persona que tú dices, no, que haga lo que le place. Entonces, la disciplina, esa primera etapa donde tú hablas con la persona, es una forma de tú demostrar que tú realmente aprecias a esa persona, pero tú lo estás llamando al arrepentimiento. ¿Y qué es el evangelio?
El evangelio es llamar a las personas al arrepentimiento. Cuando tú buscas a otro hermano que tú dices, mira, esta congregación realmente se preocupa por ti. Nosotros no queremos que tú sigas por ese camino del mal y que tú sigas practicando. Y ya cuando se hace la disciplina de, mira, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo de que tú lo entiendas, nosotros en amor te lo hemos dicho, pero nosotros no podemos permitirte que tú estés aquí. Primero, porque si te permitimos estar, te estamos diciendo que la forma en la que tú estás actuando es correcta. Pero también no estamos amando al otro hermano porque tú lo puedes contaminar con tu mala actitud. Tú puedes hacerle daño a otro ahora, llevándolo por ese mal camino. Entonces, es un ejercicio de amor al hermano. Porque eso es lo que tú haces cuando hay un contagio. Tú pones a una persona que está enferma de una enfermedad contagiosa, tú lo pones en cuarentena para estudiarlo y poderle dedicar el tiempo que amerita en un lugar, ¿verdad?, que está contenido la situación. Y del otro lado, tú evitas que esa situación infecte a otros. Esa es la función de la disciplina. Entonces, yo creo que eso es importante. Entonces, Obi, con respecto a qué va a pasar con el hermano Lawson, eso nosotros no lo sabemos. Tú puedes preguntarle al Espíritu Santo, que él sabe, pero nosotros no sabemos. O sea, en primera instancia ya fue destituido del ministerio. O sea, yo creo que ya eso... Él no creo que vaya a volver a ejercer el pastorado. Pero eso no significa que no pueda restaurar su comunión con el Señor y su comunión con la iglesia. O sea, lo que hay que hacer es orar por él y Dios hará con él. O sea, Dios tratará con su alma y seamos misericordiosos con él, porque por lo menos hasta donde yo sé, él ha mostrado signos de arrepentimiento. Entonces, si él ha mostrado signos de arrepentimiento, yo creo que nosotros no podemos seguir pateándolo en el piso, por decirlo de alguna forma. Bueno, aquí hay dos preguntas. Hay una persona que yo creo que es un punto donde tenemos ligeras diferencias, me parece. Que por ejemplo aquí dice Derek Montoya que la oferta bien intencionada atenta contra la elección incondicional. Yo no lo veo así, pero no sé si tú entiendes que eso afecta contra la elección incondicional, porque... O sea, yo personalmente creo que la oferta, o sea, si vamos a ocupar ese lenguaje, la oferta de Dios siempre es bien intencionada y sincera. O sea, Dios en el Evangelio dice que quiere salvar al que crea en Jesucristo. Entonces, ¿qué más sincero que eso? Ahora, claro, hasta la otra perspectiva que dice que Dios desea la salvación hasta del réprobo. Y ahí yo por lo menos yo no estoy de acuerdo. Pero en la predicación del Evangelio, Dios expresa sinceramente su deseo de salvar a todo aquel que crea en Jesucristo. Yo creo que ahí nadie podría estar en desacuerdo. Sí, pero yo creo que nosotros vemos frecuentemente en la Biblia un comportamiento donde Dios prohíbe algo, donde Él desea algo para las personas y no necesariamente Él impide que le pase algo malo a las personas. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que no matarás y es evidente que Él no quiere que nadie mate. Sin embargo, Él permite que las personas matan. Entonces, nosotros podemos decir en términos prácticos que Dios quiere que esas personas maten y cometan pecado. No lo podemos decir, porque Dios obviamente dice que no quiere que la gente practique la injusticia. Entonces yo creo que nosotros debemos de poder entender que Dios puede permitir algo y al mismo tiempo ordenarte y decirte que eso no es lo que tú debes hacer, aunque permita que lo haga. De la misma manera que yo, por ejemplo, con mi hija, frecuentemente yo le digo, mira, tú no deberías hacer tal cosa, y en ocasiones yo la dejo que lo haga para que ella entienda el costo de lo que significa hacerlo. ¿Significa que yo quiero que mi hija camine mal o que juegue con piezas que no son las adecuadas? No, pero significa que a veces yo puedo, como una forma, una herramienta de ejercer mi autoridad como padre, yo le permita aprender ciertas cosas. O que yo permita que ella haga esa cierta cosa para que aprenda. Entonces, yo creo que el decir que es una contradicción no existe, porque en la vida real, tú frecuentemente lo haces. Por ejemplo, yo he visto profesores que saben y le dicen a las personas, a los niños, que no deben de copiar. Y ellos permiten que los niños copien para reprenderlo y enseñarles que pueden ir copiando. Entonces, ¿significa eso que el profesor no quiere que él copie? O sea,
¿Es aceptable eso dentro de la realidad humana, pero nosotros a Dios se lo prohibimos y decimos que es una contradicción? Eso a mí no necesariamente me hace sentido como una buena defensa en términos prácticos. Claro, o sea, en realidad es Eh, por eso se distingue entre la voluntad del precepto y la voluntad de decreto. Entonces, precisamente para mantener esta armonía dentro de los decretos de Dios. Porque si bien en el decreto pasan cosas y cuando lo que Dios decreta, Dios quiere que en un sentido justificado sucedan, por supuesto. Pero no quiere decir que él claro. ame esas cosas. O sea, por ejemplo, él en un sentido justificado decretó la muerte de Jesucristo, pero él no quiere decir que Dios se haya deleitado en la injusticia de la ocurrencia de esa muerte, por ejemplo. Entonces, por eso existen estas distinciones que se han hecho a través del tiempo entre decreto y precepto, precisamente para mantener la coherencia en el discurso y no meter incoherencia, yo diría, dentro del ser de Dios, por lo menos. Así es como yo lo percibo. Entonces dice aquí, habla Joel, hace una última pregunta. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Yo aprecio mucho tu tiempo y sé que tienes que prepararte para ir al trabajo y todo eso. No, pero hay tiempo, Dice, así que tranquilo. ok, entonces dice, en estos días escuchaba a un arminiano decir, ¿cómo armonizamos la elección con el llamado a todos a creer y arrepentirse si el hombre, según la elección, no puede hacerlo? Sí, pero yo creo que hay una contradicción importante que tú mencionaste ahí, me parece, Claudio, y el hecho de que el hombre elige realmente, él elige lo que más desea. No es como que, Exactamente. no una elección falsa, no es algo virtual. El hombre genuinamente no elige a Dios. O Entonces sea, es no que podríamos, ¿sí? no existe el hombre que quiere creer, pero Dios no lo deja. No existe ese hombre. Sí. Es un hombre Todo, que elige no creer. claro, todo aquel que quiera creer en Jesucristo va a creer en Jesucristo. Y los que no creen es porque no quieren nomás. Claro, hay una corrupción inmoral, como diría Jonathan Edwards, que finalmente la expresan en sus voliciones y que en cierto sentido determina sus voliciones. Por eso nosotros decimos que el hombre está caído y está depravado y está esclavizado al mal. Pero no existe ese hombre que quiere ser salvo, que quiere creer, pero Dios no lo deja. Ese hombre no existe. Yo creo que deberían sacárselo de la cabeza. No existe ese hombre. Y yo creo que hay algo importante extra a considerar. Y es que ese llamado funciona de doble vía. El Exactamente. llamado funciona como una llamada a aquellos que aceptan y que tienen un corazón abierto hacia Dios, pero funciona también como un acto de condenación para aquellos que no lo reciben. De la misma manera que, como creo que lo mencioné anteriormente, el agua del diluvio destruye a aquellos que no creen, pero salva a los que están en el arca, porque ellos están encima del agua. Entonces, de la misma manera, ese llamado, en el día del juicio, Dios tiene todas las grabaciones, Dios tiene toda la Exactamente. evidencia. Yo me pongo nervioso cuando pienso. Imagino a la situación, ¿verdad? De Dios. En tal día te predicaron y te dijeron el mensaje. Dígame. Se me anduvo perdiendo un poco la conexión, que mi señal a veces es un poco inestable. No, yo decía que me pongo nervioso a veces cuando pienso en el juicio final y pongan las televisiones ahí con todo. De hecho, hay un versículo que yo leí hace un par de meses que cambió toda mi perspectiva, que dice que los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que ha salido de su boca. O sea, incluso lo que tú dijiste bromeando un día, mira, aquí hay evidencia que tú lo dijiste. Eso es terrible. Gracias a Entonces, Dios por Jesucristo. sí. De hecho, un antiguo pastor que yo tenía, él decía que él fue a una conferencia donde era como en un lugar de tecnología y que había como múltiples antenas que estaban colocadas alrededor en el mismo lugar donde se grababa todo. Y el charlista, todo el mundo está conversando, duran media hora hablando, y dice el charlista cuando se levanta, nosotros, bienvenido a este lugar, nosotros somos amantes de la tecnología, y de hecho, estas antenas que ustedes ven aquí están recibiendo la señal de todo lo que ustedes están hablando. De hecho, podemos
por zona, donde estaban reunidas las personas, nosotros podemos mostrarle lo que ustedes estaban diciendo. ¿Quieren que lo mostremos? Y la respuesta de todo el mundo fue, no, gracias. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros decimos en privado que no quisiéramos que nos dijeran en el día del juicio, la verdad. Y yo creo que el otro elemento importante es que Dios decidió que la forma en la cual Él alcanza a los escogidos es el Evangelio. Yo no creo que nosotros necesitamos más que eso. Si Dios dice que esa es la forma en la cual hay que predicarlo a todos, y Él toca el corazón de aquellos que han de recibirlo, bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Exacto. O sea, nuestro deber no es convertir a la gente no la convierte. Nosotros no tenemos ese poder. Como dice Pablo, yo planté la semilla, Apolo riega, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, a nosotros nos toca simplemente predicar la palabra, incluso aunque nadie escuche. O sea, Jeremías predicó y ir hacia Jerusalén y no lo escuchó nadie. Estaba solo predicando y fue rechazado por todos hasta que llegó el día de la ira y, bueno, nadie le hizo caso, pero él cumplió su deber de decir lo que tenía que decir. O sea, muchas veces yo creo que hay mucha gente que se frustra porque, por ejemplo, incluso en los debates, yo creo que es una cosa, es un error pensar que tú vas a convencer a tu oponente. O sea, yo no voy a ir, por lo tanto, cuando debatimos o predicamos el Evangelio, no vayamos con la expectativa de que es nuestro deber, de que si no se convierte nadie, entonces nosotros somos culpables o hemos fracasado. Nosotros, al contrario, cumpliendo el deber de predicar, le dejamos a Dios el resultado y Él irá llamando a su pueblo y endureciendo a los que ha determinado no salvar solamente. Como dice Pablo, la predicación del Evangelio es olor de vida para algunos y olor de muerte para los otros. Entonces, nuestro deber es hablar la palabra y predicarla. Que Dios haga el resto. Bueno, de hecho, a mí me pasó algo interesante. Cuando yo me convertí en la universidad, las personas burlaban mucho de mí por mi fe. Yo estudiaba ingeniería, estaba en matemáticas, ciencias. Yo tenía muchos amigos en física, así que me pasaba mucho de mi tiempo en la universidad discutiendo sobre religión, aunque no quisiera. Y me recuerdo que un amigo se burlaba muchísimo de mí. Tuvimos una conversación y él me dijo de todo. Y yo me junté como un año después, duramos como un año sin hablar. Y cuando yo lo volví a escuchar, él me dijo, mira, yo estoy yendo a una iglesia, ¿tú quieres ir conmigo? Y yo como que, ok, yo no esperaba que esto fuera así. Y me llevó a una iglesia súper conservadora. Yo nunca pensé que ese individuo me llevaría a una iglesia. Y yo como que, wow, increíble cómo esta persona llegó aquí. Definitivamente no fue por mí. Entonces, yo creo que nosotros podemos subestimar. Como dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Y qué bueno que se Exactamente. De hecho, yo creo que así como en el día final se van a ver aquellas cosas que nos avergonzaría que el resto supiera, también se van a ver los momentos en donde nosotros plantamos una semilla sin saber que brotó de alguna forma. Definitivamente. Yo creo que vamos a pasar por este mundo y vamos a llegar a dormir porque yo no creo en el purgatorio, chiquillo. Vamos a llegar a dormir en su momento, a esperar la resurrección de Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta que quizás cosas que nosotros hicimos que encontramos que no tenían significancia, finalmente fueron una semilla plantada que en algún momento dio fruto. Y vamos a estar muy alegres por eso. Bueno, yo por lo menos estoy seguro, Claudio, que si hay alguna semilla es a pesar de mí, no por mí. Exactamente. Realmente no, yo no me siento muy orgulloso de cómo fueron mis primeros años en la iglesia, porque yo creo que había mucha pasión, pero muy poco conocimiento y sabiduría. Y yo intento en esta etapa ser un poco más considerado con los demás de lo que fui alguna vez. Pero nada, muchas gracias. Aprecio mucho tu tiempo, Claudio. Yo sé que no es fácil el tener un trabajo a tiempo completo y dedicar tiempo a las escrituras y posiblemente al trabajo que tú haces en tu iglesia. Así que el que tú aceptaras y nos diera el apoyo que tenemos es algo que yo aprecio muchísimo. Y espero que le sea de bendición a las personas que están en el canal. Exactamente. Bueno, gloria a Dios y bueno,
estamos para servir, o sea, cualquier iniciativa que avance el reino de alguna forma y que bendiga a otros y que glorifique a Dios, y yo pueda estar en ella, para eso estoy. Que de alguna manera los dones que Dios nos ha dado sean usados para la gloria de su nombre y que Él haga su voluntad. Así es. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Y yo voy a ver si puedo convencer a Claudio de que publiquemos esto en el artículo. Y yo voy a ver si lo puedo poner, lo podemos publicar para que la gente lo pueda leer y lo pueda compartir. Porque yo sé que esto es un tema un poquito complejo, un tema, y las referencias que tiene el artículo son muy buenas. Entonces, yo lo voy a publicar en un post y también lo voy a colocar en el artículo de la mejor manera que convenga. Entonces, muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga mucho. Adiós. Mi nombre antes que el mundo existiera, tu plan perfecto, sin condiciones, sin méritos míos, solo tu amor. No fue por lo que hice, no fue por mi fe, solo tu gracia eterna. Me escogiste por tu gracia, no por obra, sino por amor. Desde antes del tiempo, tu propósito en mí, me llamaste hijo, por tu voluntad. Qué pequeño soy yo para ser elegido sin merecerlo. Tu misericordia me alcanzó, humilde reconozco tu soberanía. No fue por lo que hice, no fue por mi fe, solo tu gracia eterna. Me escogiste por tu gracia, no por obra, sino por amor. Desde antes del tiempo, tu propósito en mí, me llamaste hijo, por tu voluntad. Eternidad en tus manos, mi identidad segura, no por mí, solo por ti, tu amor que me escogió. Me escogiste por tu gracia, no por obra, sino por amor. Desde antes del tiempo, tu propósito en mí, me llamaste hijo, por tu voz.